Empezamos un nuevo mes, octubre, y hay algo que se celebra especialmente en octubre, el día 31. No, no es la fecha que ustedes pensaron. No es, aparte del cumpleaños del hermano Pancho y aparte de la fiesta que no celebramos, el 31 de octubre se celebra el Día de la Reforma. No sé si sabían ustedes, pero el 31 de octubre del año 1517, Lutero clavó sus 91 decretos del por qué la salvación es solamente por fe en una catedral, él intentando ciertamente comunicar una falla teológica en la iglesia tradicional. Él ciertamente cuando los clavó sus 91 decretos no esperaba que sucediera lo que después sucedió, pero verdaderamente el hecho es que Dios utilizó a un hombre con un entendimiento tal vez sencillo en la palabra, pero complejo para comprender con el corazón, que es que la salvación únicamente es a través de la fe sola, ¿sí? Eso nos llevó después en la Reforma y en las confesiones de fe a entender la sola fide, que significa solo por fe, ¿sí? Es uno de los 5 puntos claves en la teología reformada misma que nosotros predicamos. Entonces, habiendo dicho esto, hermanos, el pasaje que vamos a leer a continuación es difícil de comprender. Y aquí es donde voy a poner estas palabras en negritas, en cursivas, subrayadas, cambiadas de tono, ¿no? Para que se resalte que es un pasaje de difícil comprensión si no se entiende de lo que Santiago está hablando. Es tan complicado tal vez de comprender si no se tiene el contexto adecuado que el mismo Lutero de quien estaba hablando llegó a rechazar la carta de Santiago por este pasaje, porque él enseñaba la salvación solamente a través de la fe. Sin embargo, Santiago aquí habla de las obras. Entonces, en algún momento de su vida, Lutero llegó a llamar a Santiago una carta de paja, que no debería de haber estado en la Biblia. No sé si ustedes sabían eso. Ya después, habiendo estudiado mejor la carta, llegó a reconocer su validez y la inspiración de Dios para Santiago al escribir esta carta. Pero entonces eso sea preámbulo para leer el pasaje. Segunda a los Corintios, capítulo 2, versículos del 14 al 26. Dice: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros les dice: id en paz y calentaos y saciaos, pero no le dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Si también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras la fe fue perfeccionada. Y si se cumplió la escritura, y se cumplió la escritura que dice: y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Muy bien. Este es un pasaje, ya decía yo, complicado, porque nosotros predicamos la salvación únicamente a través, solo por la fe. Sin embargo, aquí Santiago se vale de decir que la fe tiene que tener un componente específico, las obras. Pero tal vez, hermanos, la confusión más grande que existe cuando alguien lee estos pasajes es querer diferenciar y contrastar la fe de las obras. Si uno quiere ver las obras y la fe como cosas separadas, entonces este pasaje está diciendo una de las peores herejías que la Biblia podría decir, pero no lo está diciendo. Si yo creyera que la salvación proviene de la fe más
obras, estaría diciendo que esencialmente son cosas distintas y que entonces tú tienes que tener fe en el único y suficiente Salvador Jesucristo, pero aparte tienes que tener obras que te salven también. No obras que alguien aplica a ti, sino obras que tú mismo haces. Entonces estaría diciendo que la confesión de fe no es suficiente, que tú tienes que tener obras dignas de ser salvo. Y no es eso opuesto a todo lo que ya hemos estudiado de la Biblia. No, Pablo habla de la salvación solo por la fe, no solamente en Romanos, sino en Gálatas, en Efesios, en Tesalonicenses. No, el mismo Señor Jesucristo dijo que aquellos que confesaren su nombre tendrían la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿No son esas confesiones de fe? Habrá quien podría levantar la mano y decir, bueno, hermano, también está el ladrón al lado de Jesús. Él no tuvo obras, solo tuvo fe. Y el Señor le dijo que ese día entraría con él en el paraíso. Y todas esas posturas, hermanos, son ciertas. La salvación se obtiene únicamente a través de la fe sola en Cristo Jesús. Pero aquí hay un importante paréntesis, que la fe, que la salvación se gana solamente por fe, pero no por una fe que viene sola. ¿Se entiende la diferencia? Creemos que la salvación se obtiene por la fe sin obras, pero esa fe no viene sola. Solo por fe obtenemos la salvación, pero esa fe no viene sola, sino que nosotros hemos de ver la fe más las obras como una consecuencia. Nosotros tenemos fe y la consecuencia lógica de haber tenido fe es que esa fe se manifiesta en cosas externas, es decir, obras. Que aquello que tú crees en el corazón sale de tu corazón y comienzas a actuar en base a esa fe que tienes, y la consecuencia lógica entonces es que te comportes de acuerdo a la fe que tú tienes. Ese es el mensaje que está predicando en estos pasajes Santiago. Y no quiero que se confundan en ese punto porque es fundamental. Si no, entonces lo que acabamos de leer está terriblemente equivocado. Pero Santiago no está diciendo que se necesitan obras para poder ser salvo, sino que la fe verdadera está acompañada por obras y que la garantía de que uno tiene la fe salvífica es que las obras lo representan, que las obras son una consecuencia lógica de una fe que está viva, de una fe real, sincera, que se vive no solamente de dicho, sino de hecho con las cosas que nosotros hacemos. Y para explicar ese punto, hermanos, Santiago nos da 4 diferentes puntos o 4 formas de abordar esto que estoy diciendo, diferentes. Dice el versículo 14, ¿de qué sirve, hermanos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Sí? Aquí estamos hablando de la utilidad de una fe. Si nosotros quisiéramos añadir a esas 4 otro ejemplo, le pongo otro. ¿De qué sirve una sal, valiéndome del ejemplo del Señor Jesús para su iglesia? ¿De qué sirve una sal que no sala la comida? ¿De qué sirve una lámpara que no alusa? ¿De qué sirve un contacto eléctrico en la pared si al conectarlo no prende ni acciona nada? Si no está conectado a la red eléctrica, no sirve para nada. De esa misma manera, hermanos, Santiago está diciendo que si alguno tiene fe, pero no tiene obras, entonces eso no le sirve ni le vale para nada. Dice, ¿acaso puede la fe que no produce obras salvarlo? Es una pregunta retórica que tiene una respuesta muy clara. La respuesta es no. ¿No puede salvarlo porque no tiene las obras necesarias? ¿Será acaso lo que Santiago está diciendo? No, está diciendo que la fe que no obra nada, en esencia, no es fe. Tal vez sea una creencia intelectual, tal vez sea conocimiento, pero no es fe. Cuando Santiago más adelante lo llama una fe muerta, no significa que estuvo viva y que se murió, sino más bien el entendimiento es que nunca realmente estuvo viva, que nunca realmente tocó el corazón de esa persona. De esa manera, entonces, muchas personas pueden creer que existió un Jesús histórico,
que hubo un hombre que tuvo mucha sabiduría, que fue crucificado injustamente, que no se lo merecía y que resucitó tal vez al tercer día, pero eso si tú no lo crees y no lo haces Señor de tu vida, no te vale para nada. Solo es entendimiento, solo es conocimiento. Pero si eso no modifica la vida que tú tienes, no sirve para nada. Y entonces Santiago nos da el primer ejemplo. Si un hermano o una hermana no tienen ropa, está hablando en el contexto de una iglesia. Dice, si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen de sustento diario. Dice, y uno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais lo necesario para su cuerpo. ¿De qué sirve? Aquí Santiago se va a alejar un poco simplemente de la expresión de fe en el Señor Jesucristo, misma que él considera que en una iglesia debería de existir. Todos en la iglesia, si asisten a la iglesia, creemos o entendemos que es porque creemos en un Señor Jesús o que confesamos nuestra fe en el Señor Jesús. Pero entonces Santiago nos sienta y nos pone un ejemplo de cómo esa fe tiene que obrar en algo. Dice entonces, si hay un hermano en la iglesia que no tiene vestido, y cuando dice que no tiene sustento diario, está diciendo lo más básico. Es decir, es como si estuviera diciendo que el hermano que está en medio de nosotros está atravesando casi en la indigencia, que no tiene ropa, que no tiene casa, que no tiene qué comer, y ese día tal vez ni siquiera tiene dónde ir a dormir. Imagínense esa circunstancia, que un hermano así está entre nosotros que somos un pueblo cristiano, se supone, que predicamos el amor de Cristo para nosotros y cómo ese amor de Cristo nace de nosotros y brota hacia los demás. ¿Cuál creen que sería la conclusión lógica de una historia así? Pues que todos los hermanos se juntaron y alguno tal vez le ofreció su casa, alguno tal vez le ofreció trabajo, alguno tal vez le ofreció alimento y cada quien según su necesidad pudo proveer para el hermano, porque lo amamos de tal manera como Dios nos amó a nosotros. Eso sería lo lógico. Pero dice Santiago que este hermano que está ahí sentado no tiene sustento, que tal vez ni siquiera tiene dónde dormir, y que entre los hermanos lo único que atinan a decir es decirle, vete en paz, caliéntate y sáciate, pero no le dan lo que es necesario para hacer eso. Entonces, esas palabras de aliento, ¿para qué sirven? ¿Pueden imaginarse ese evento? Está el hermano ahí, entonces alguien se acerca y cuando les dice id en paz es una forma de despedirse que Santiago está hablándole a los hebreos, es una forma clásica para ellos de despedir a alguien. Entonces es como agarrar al hermano, sacarlo de la iglesia y decirle vete a descansar, vete a echar una cenita y nos vemos la siguiente semana. ¿De qué sirvió eso? El hermano se va a ir tal como llegó, sin alimento, sin sustento, y las palabras vacías que alguien le dijo no le valen para absolutamente nada. Dice entonces, Santiago pregunta, ¿de qué sirve ese tipo de fe? ¿De qué sirven ese tipo de palabras? Son palabras vacías y huecas que no ayudan y no sirven a nada ni a nadie. De esa manera entonces, cuando un cristiano dice tener fe, pero esa fe no lo lleva a vivir de manera diferente, no solamente a pensar diferente, sino a actuar diferente, a cambiar la forma en la que habla, a cambiar las cosas que ve, a cambiar la forma en la que se comporta, a cambiar la forma en la que actúa frente a los problemas. Si su vida no cambia por la fe que tiene, es la pregunta que Santiago nos hace. Entonces, ¿de qué sirve ese tipo de fe? ¿A quién le ayuda? ¿A quién le beneficia? La respuesta es a nadie. Porque Dios no necesita la fe de nosotros. Dios no necesita que tú lo reconozcas como Dios. Jesús no necesita que tú creas que Él existió. Él es Dios porque ese es Él. Jesús va a ser Señor, tú lo creas o no. Pero esa fe entonces solamente de boca tampoco te sirve a ti, porque esa fe no es la fe que salva. Ese conocimiento intelectual no te mete en el cielo, no te gana el favor de Dios. Entonces, esa fe no le sirve a nadie. Es lo que Santiago está tratando de decirnos desde el capítulo 1, en donde dice que si nosotros somos tan solo
oidores, pero no hacedores. Nos engañamos a nosotros mismos. Es lo que Santiago nos está explicando, tal vez de un abordaje diferente. Dice así también: la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Es decir, no es que simplemente estuvo viva por algún tiempo y ahora se ha apagado en tu interior. Es que si tu fe no ha producido ninguna obra, es porque no la tienes. Es a eso a lo que yo me refería cuando decía que nosotros creemos en la salvación solo por la fe, pero no por una fe que viene sola. Nosotros creemos que cuando confesamos a Jesús con nuestra boca y lo hacemos nuestro Salvador y nuestro Señor, entonces hemos obtenido la vida eterna, pero la característica de aquel que recibe la vida eterna es que su vida tiene naturalmente que cambiar. No estoy diciendo con esto, hermanos, que tú tengas el conocimiento intelectual y que tú te esfuerces en cambiar tu comportamiento de manera que aparentes obtener la fe verdadera. No es que haciendo las obras tú vas a obtener la salvación, perdón, la fe que te salva. No es ese el orden, ¿sí? Porque cualquiera de los dos extremos está mal. Si ustedes dicen que solamente es a través de las obras que uno obtiene la fe salvadora, entonces a eso, hermanos, se le llama legalismo. Legalismo, hermanos, es lo que practicaban los fariseos. Es el entendimiento o es la filosofía que piensa que las obras pueden eventualmente ganarme la salvación. El legalismo entonces fue ampliamente criticado por el Señor Jesús cuando dijo que si nuestra justicia no es más grande que la de los fariseos, no entraríamos en el cielo. Porque ellos no creían con el corazón, actuaban, intentaban cumplir con la ley de Dios sin fe en el corazón, pensando que por sus obras podrían abrirse paso hasta entrar en el cielo y que el Señor les iba a deber la salvación, que ellos iban a entrar al cielo y Dios les iba a decir: pasa porque tus obras han sido tan buenas que tú te mereces el cielo. A eso, hermanos, se le llama legalismo. Y nosotros no predicamos tal cosa es una herejía. Pero el otro lado, hermanos, no es mejor. El otro lado dice que tú puedes tener solamente fe y que nunca cambies tus obras. A eso se le conoce en la Escritura como antinomianismo. Bueno, no en la Escritura, más bien se le definió así después. Pero la postura del antinomianismo, hermanos, fue ampliamente criticada por un apóstol en específico, Juan. Juan en Apocalipsis habla acerca de esta secta, en la que las personas creían que podían diferenciar entre cuerpo y alma y que si con su alma creían en el Señor, no importaba la forma en la que vivieran, que podían vivir de una manera desordenada, dándole lujo a la carne, placeres al cuerpo, pero mientras creyeran en el Señor Jesucristo, no había problema. En el presente a eso se le llegó a llamar cristianismo carnal. Pero cualquiera de las dos posturas, hermanos, está totalmente equivocada y es una herejía. Porque las obras no pueden traer la fe salvífica, pero tampoco la fe puede venir sin obras. Más bien lo que Santiago está tratando de decirnos es que cuando una persona ha creído de verdad en el corazón en el Señor Jesús y entrega su vida al Señor Jesús y lo hace Señor de su vida, entonces eso naturalmente comienza a hacer que Él cambie. Y entonces la marca distintiva de la fe verdadera son las obras que después vienen. Por eso digo que la salvación se obtiene por solo la fe, pero no por una fe que viene sola. Porque una vez que uno ha recibido la fe, su interior comienza a actuar, comienza a ser revolucionado y entonces la expresión natural de buenas obras es la marca distintiva del verdadero cristiano. Alguna vez escuché a el pastor Miguel Núñez decir que uno puede aparentar ser cristiano por un tiempo, pero no para siempre. Uno puede presentarse en la iglesia y estar entre los cristianos algún tiempo, pretendiendo actuar como un cristiano, pero después de algún tiempo, el verdadero interior surge
porque del corazón, de lo que hay en el corazón habla la boca. Eso lo dijo el Señor Jesús. Entonces, naturalmente, en algún momento de descuido, en algún momento en el que bajaste la guardia, entonces tu interior sale y las obras malas del corazón expresan lo que hay en nuestro corazón. Pero entonces, cuando uno tiene la verdadera fe que salva, cuando uno hace al Señor Jesús no solo su Salvador, también el Señor de su vida, entonces lo que empieza a brotar de su corazón son buenas obras, progresivas. No estoy diciendo que tú crees en el Señor y que sales de la habitación, no terminas de orar y entonces ya eres el ser angelical que desciende así entre los ángeles, ¿no? No, evidentemente es una curva de aprendizaje en la que vas a ir cambiando, pero esa es la cuestión, que es una curva ascendente, que día tras día hay una evidencia clara, contundente, de que Cristo está en tu interior. Esa es la evidencia, la marca distintiva de la fe verdadera. Dice, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Esta persona, ¿no? Esta es la segunda forma en la que Santiago nos enseña esto que estoy diciendo, porque después presenta como si hubiera un debate, ¿no? Personifica a la persona que escucha y que rebate lo que Santiago está diciendo. Esta persona que se presenta como antagonista le dice, tú tienes fe, yo tengo obras. Como si estuviera diciendo, bueno, es que aquí hay dos equipos, ¿no? El equipo rojo y el equipo azul. Yo soy del equipo de la fe y tú eres del equipo de las obras. Y entonces Santiago lo reta, muéstrame tu fe sin las obras y yo te demostraré mi fe a través de las obras. Es decir, Santiago no está diferenciando aquí las cosas, no está diciendo que es fe más las obras, está diciendo que la fe trae las obras. Están en un paquete, ligadas, son consecuencia una de la otra. Y la otra persona quiere pensar que son cosas diferentes. Y entonces en el reto, hermanos, está lo curioso. Porque Santiago lo reta diciendo, muéstrame tu fe sin las obras. ¿Alguien se imagina cómo puede alguien hacer eso? ¿Es posible eso? La fe es un concepto abstracto, ¿sí? Es un concepto difícil o imposible de ejemplificar si no es a través de las obras. Porque la fe, según el concepto que tenemos a través de la palabra, es que la fe es la certeza de lo que se ve, la convicción de lo que se espera. Pues lo dije al revés, pero sí me entendieron. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿no? Entonces, ¿eso cómo se ejemplifica? ¿Cómo se demuestra? Si no es a través de obras, no se puede. Sería como explicarle a una persona que nunca ha visto el color naranja cómo se ve. Reto a alguien a que lo haga. Una persona que jamás ha visto ese color, una persona que tal vez tiene un problema de ceguera desde su nacimiento, ¿cómo le explicas la manera en la que se ve un color naranja? A lo mejor hay quien podría decir, bueno, se ve como el otoño, pero él nunca ha visto el otoño. Bueno, es que el color naranja es como cuando uno quiere hacer un rojo, pero lo hace muy rebajado y le añade un poco de amarillo y entonces se ve y él no sabe qué es el rojo ni el amarillo. La única manera entonces de explicarle es naturalmente que él lo vea, porque es un concepto abstracto. Habrá quien podría decir, bueno, es que el color es una desintegración de la luz blanca. Bueno, pero es que se lo estás explicando, pero él no lo puede ver. Y si no lo puede ver, entonces no hay forma de ser probado. Eso es lo que Santiago está diciendo. Tú dices tener fe sin obras. ¿Cómo lo demuestras? No se puede. La única forma en la que nuestra fe es probada, la única forma en la que nosotros podemos garantizar que la fe salvífica está en nosotros, es si con nuestras acciones se llega a la conclusión lógica, debe de ser porque es cristiano.
Eres así porque debe de ser que creíste en el Señor Jesucristo y tu vida es una manifestación clara y contundente de que fuiste tocado por el Espíritu Santo, que Él vive en tu interior y que de tu interior nace naturalmente las buenas obras, las obras de santificación. Dice entonces, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe a través de mis obras. Tú crees, y aquí nos presenta el ejemplo más claro, ¿no? Tú crees que Dios es uno. Esa es una confesión intelectual. Tú crees que Dios es uno. Y le dice, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Es decir, cuando uno cree que Dios existe, cuando uno cree que Jesús sí vino y que fue un personaje histórico, cuando uno cree incluso que Jesús es Dios, pero no lo hace Señor de su vida, entonces no distas demasiado de lo que hacen los mismos demonios. Porque dice Santiago que ellos también creen. Y te lo cuento peor, ellos no solo lo creen, lo saben. Tú no lo has visto, ellos sí saben, ellos tienen pruebas fehacientes de que Dios existe. Y su trabajo en esta vida no es pelear contra Dios, ellos saben que están derrotados. De hecho, por eso dice que ellos creen que Dios es el Señor, lo creen y tiemblan. ¿Por qué tiemblan? Porque saben su naturaleza, conoce que están condenados por un Dios que es todopoderoso, justo y santo, que no dejará sin castigo al culpable. Entonces ellos no solo lo saben, lo creen y su vida terminantemente va a terminar en la condenación y ellos conocen y creen en eso. Entonces cuando nosotros pensamos que Dios existe, que Dios es real, que Jesús sí es el camino, pero no lo haces tu camino, entonces de nada sirve eso. Dice entonces, ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Yo recuerdo mientras leía esto, me acuerdo que alguna vez compré una macetita, mi esposa no está aquí, está allá afuera, pero puede dar fe y legalidad de lo que estoy diciendo. Alguna vez fuimos a un mercado de esos de plantas, a mí me gustan mucho las plantas. Si algún día me quieren regalar algo, regálenme plantas. Fuimos a un mercado de esos de plantas y nos vendieron como una macetita que, según esto, tenía una semilla fértil de un tulipán. Digo supuestamente porque la verdad es que en aquel entonces sabía poco de cómo se dan los tulipanes. Entonces, pues la compramos así sin más, me costó algo, pues no tan caro, pero tampoco tan barato. Entonces la compré, la llevé a mi casa, le puse agua, la puse así, como me dijeron, ¿no? Todos los pasos los hice, los puse así. Pasaron días, pasaron semanas, pasó un mes y nunca le salió nada. Entonces sí, tal vez la persona me dijo que tenía una semilla de un tulipán, tal vez las circunstancias se podían prestar para que se diera un tulipán, pero si no había tulipán en esa tierra, ¿de qué sirvió que la comprara y que le diera todos los, digamos, el ecosistema para que se diera la planta si no había la semilla? Es entonces lo mismo que Santiago está diciendo. Si nosotros decimos tener fe, pero esa fe no obra ni produce nada, pues entonces no sirve para nada. Y pasa, hermanos, al tercer ejemplo. Pasa un ejemplo aplicado a un personaje bíblico importante, histórico. Y no solamente a un personaje importante bíblico histórico, al padre de la fe, al padre de Israel, pero también a nuestro padre. A nuestro Padre a través de la fe. Él fue el hombre que creyó en el Señor y le fue contado por justicia. ¿Qué mejor ejemplo de que la salvación se obtiene solamente a través de la fe si no tenemos a Abraham? Es más, tan es un ejemplo importante que aquí Santiago lo está usando, pero hay otro apóstol que lo usó antes. ¿Sí se acuerda quién? Pablo. Pablo usa en Gálatas a Abraham como ejemplo de cómo Dios salva solamente a través de la fe. Y aquí Santiago lo usa para ejemplo de cómo las obras justifican. Está curioso, ¿no?
Parecería, ya le dije yo, si estamos malinterpretando el versículo, que cada quien lo está usando para un ejemplo en cosas que están opuestas. Pero vamos a explicarlo en un momento. Dice, ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar? Ay, jole, ¿cómo uno puede rebatir ese pasaje, no? Este es el pasaje que hizo a Lutero decir, creo que esta carta no, creo que esta carta está contradiciendo a lo que Pablo enseña. Pero vamos a irlo desgranando. Dice Santiago, está hablando de la expresión en obras de la fe interna. Eso es importante. Está hablando de cosas muy diferentes a las de Pablo. Vean ustedes cómo Pablo habla de la justificación de Abraham, no como en el momento en el que él entrega a Isaac, sino en el momento en el que él cree en la promesa. ¿Sí se dan cuenta de eso? Vamos a leer el pasaje. No tengan... nada más déjenme lo encuentro rápidamente porque no sé aquí dónde lo apunté. Ya, miren, vamos a leer en Hebreos. Vamos a partir de Hebreos. Es Hebreos 11:8. Dice Hebreos 11:8. Por la fe, Abraham, al ser llamado al mundo, por la fe, al ser llamado al mundo, y llegó a ser heredero de la justicia, que es según la fe. Por la fe, Abraham, sí, por la fe, Abraham, al ser llamado, es que me suena raro porque está en otra traducción, perdón, no me acordaba que traía otra traducción. Pero ven ustedes cómo puede decir aquí el escritor de Hebreos que Abraham fue llamado justo según la fe, no según las obras, según la fe. Pablo en Romanos capítulo 4, hace rato dije Gálatas, pero no es Romanos. Romanos capítulo 4 dice 4:13, porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Creo que es el 3, perdón, sí. Porque ¿qué dice la escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué creyó Abraham a Dios? Que pasado algún tiempo Dios le habría de hacer nacer un hijo. Porque ustedes recordarán que Abraham era un señor mayor. Ya era no solamente un adulto, era ya un anciano. Es decir, no solo él era un anciano, porque tal vez si él fuera un anciano, pero su esposa fuera una joven, tal vez incluso podría ahí ser posible, pero ambos eran ancianos. De hecho, eran tan ancianos que cuando su esposa escucha la promesa, le causa gracia. Pensar que ella en su vejez pueda todavía tener un hijo. Pero Abraham creyó a Dios y dice Pablo que en ese momento eso le contó por justicia. Ahora, cuando Santiago está hablando de la forma en la que le fue contado por justicia, vean ustedes en qué momento de su vida está hablándolo. Dice que no fue justificado por las obras Abraham cuando ofreció a Isaac, su hijo, sobre el altar. No, no son meses, hermanos, son años. Muchos años, porque Isaac no nació inmediatamente, Abraham recibió la promesa, pasaron como 20 años.
O sea, todavía él fue más anciano y le nació Isaac, y Abraham no ofreció a Isaac en el altar a los 3 años. Él ya tal vez era un adulto joven o un adolescente cuando Abraham subió al monte con él, y entonces lo ofreció sin que llegara a costarle la vida. Pero Abraham tuvo la intención hasta el final de ofrecerlo en sacrificio a Dios, pues es lo que Dios le había indicado hacer. Es decir, hermanos, tal vez hay ahí como 50 años de diferencia. No están hablando de lo mismo. Pablo está hablando de la salvación que vino a través de la fe. Es decir, desde el momento en que Abraham creyó a la promesa, Abraham recibió la salvación en su corazón, pero no fue realmente confrontada y confirmada su fe hasta el día en que verdaderamente su fe lo llevó a actuar de una manera en la que solamente la fe lo podría haber llevado a hacerlo. ¿Sí me doy a entender? Es decir, cuando él creyó en la promesa, creyó en algo que había de venir, en una promesa de un Salvador que nacería a través de su descendencia. Él creyó en eso y le fue contado por justicia. Él creyó en la promesa de un Señor Jesucristo. Ya hablaré en otro momento de eso, porque eso nos puede dar largo y tendido para otro tema. Cómo la promesa de su descendencia incluye la promesa de un Mesías. Pero bueno, eso es tema para otra ocasión. Pero desde ese momento, hermanos, en el banco de la fe ya estaba la vida de Abraham. Pero su fe, hermanos, no fue probada hasta que él tuvo que ser llevado al monte a sacrificar a su hijo. No le había costado esa fe todavía de momento nada. No había sido puesta a prueba, no había sido puesto en la balanza. Tal vez incluso hasta ese momento había quien podría dudar de si él había creído o no. Pero cuando Abraham lleva a su hijo Isaac y lo lleva hasta el monte para sacrificarlo, él está confesando con sus actos que tiene fe en un Dios que es capaz de salvar. Es a eso a lo que está refiriéndose Santiago, a una fe que actúa. Abraham no estaba seguro de qué iba a pasar, pero él creía que Dios era poderoso para ya sea que salvara a Isaac o que lo resucitara. Pero si él creyó que el Mesías iba a venir por Isaac su hijo, entonces no tenía idea de cómo, pero Dios iba a hacer un milagro ese día, y Abraham lo creyó. Y su fe fue en ese momento pesada a través de sus obras. Es de lo que Santiago está hablando. Dice entonces, ya ves que la fe actúa juntamente con las obras. Ese es el corazón de este pasaje. La fe actúa juntamente con sus obras, y ya ves que la fe actúa juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe es perfeccionada. Es decir, que uno alberga fe en su corazón, pero a través de las obras esa fe se afianza en el corazón. A través de las obras esa fe se cimenta en el corazón, y entonces le confirmamos no solamente a nuestro Señor, sino también al mundo, que nosotros hemos creído en un Dios capaz de salvar. Dice después, y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado, a partir de ese momento, amigo de Dios. No está diciendo que hasta ese momento fue salvo, sino que dice entonces que esa promesa que se le hizo a Abraham, esa salvación que también Dios le prometió dar, en ese momento fue una seguridad, no solamente para él, para todos los que le rodeaban. Fue una garantía de que su fe era verdadera, honesta, que no era una fe falsa, que una fe que no produce fruto, una fe que no le sirve a nadie, una fe salvífica que produce obras, frutos dignos. Le llamaría a Pablo frutos dignos de arrepentimiento. De esa manera, hermanos, entonces vemos que lo que predica Santiago no dista mucho de lo que la palabra en su acorde total enseña. Juan enseña algo parecido en la primera carta de Juan, los que algunos llaman el examen del cristiano. Juan dice que cómo una persona puede odiar a su hermano si dice amar a Dios. Entonces también las obras tienen que ver con la fe.
Pues entonces para Juan lo más lógico es que aquel que experimenta el amor de Dios manifieste su amor para con sus hermanos. Entonces él dice que el cristiano naturalmente tiene que expresar todo su ser amor porque él ha sido también víctima del amor de alguien más. Pablo entonces también les enseña a las iglesias que tengan frutos dignos de arrepentimiento, es decir, frutos que demuestren que ellos se han arrepentido de sus pecados y creído en un Dios que salva. Santiago no está oponiéndose a la teología del resto de la Biblia, simplemente está explicándonos que la fe tiene que ir siempre junto, pegado con las obras. La fe salvífica produce siempre obras. Dice, vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. ¿Sí? Dice, es justificado por las obras, no solo por la fe. Es decir, que sí requiere la fe y las obras. ¿Sí? La fe que trae las obras. No solo las obras, no solo la fe, sino la fe que viene acompañada de las obras. Por último, hermanos, ya para acabar, es el cuarto ejemplo que Santiago nos da acerca de la fe que acarrea las obras. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? No sé si recuerden ustedes, hermanos, este personaje en la Biblia no aparece tanto, pero su aparición es fundamental y crucial en la historia de Israel. Pues Israel tenía que, el pueblo sacado de Egipto por Moisés había vagado por el desierto, pero tenían que ya entrar a conquistar las tierras. Y entonces antes de entrar a conquistar, Josué manda una comitiva para que vea el terreno, para que vea por dónde es por donde pueden ellos atacar, para que vea las personas, qué tan armados están, cuántas personas son, si están fortificados o no, si alguien vigila, sí, ese tipo de cosas. Entonces ellos tienen que ir, Josué junto con los espías, a revisar estas circunstancias, pero si no es por Rahab, hermanos, ellos hubieran muerto en ese lugar. Israel inevitablemente tal vez hubiera perdido esa conquista, ¿sí? Porque ellos se ven envueltos en una situación en la que pueden ser descubiertos. Y si son descubiertos, entonces se les da muerte. Y entonces Israel se queda sin sus espías, tienen que atacar así como se pueda, porque entonces la ciudad ya se previno para un ataque. Entonces hubiera sido, hermanos, desastroso. Pero Dios pone a una mujer en medio, Rahab. Rahab se da cuenta de la situación, acoge a los espías en su casa y con la promesa de ser salva a ella, con la promesa de que si ella los ayuda, Dios va a salvarla a ella y a los de su casa. Ella ayuda a los espías y los alimenta, los cuida, les da descanso y los regresa por un camino seguro. Es por esa situación que Israel conquista. ¿Sí se acuerdan de esa historia? Es lo que Santiago está poniendo de ejemplo, porque la fe de Rahab tuvo que ser probada a través de sus obras. ¿Por qué decimos eso? Porque si Rahab hubiera creído que sería salva, si los ayudaba, pero luego no los ayudaba, eso no le iba a servir para absolutamente nada. Porque entonces hubiera regresado a los espías por un camino peligroso, o tal vez los hubiera acusado y hubieran matado a Josué y a los espías, y luego el pueblo de Israel hubiera atacado y entonces también tal vez hubieran sido asesinados, y entonces Dios no la hubiera salvado. Pero la fe que Rahab tuvo no fue una fe en vano que no ayuda a nadie, fue una fe que produjo obras dignas de esa fe. Ella creyó en ese Dios, ella creyó en esa salvación y entonces los ayudó para que cuando ellos atacaran, su familia pudiera salvarse también. Entonces Santiago nos recuerda esa historia diciéndonos que para Rahab también la fe necesitó de sus obras para salvarla. ¿Se fijan? Termina entonces diciendo, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, también la fe sin las obras está muerta. Es decir,
si nuestras vidas no tienen obras que reflejen la fe que decimos tener, es porque realmente no tenemos esa fe. No existe tal cosa, hermanos, como el cristianismo carnal. No existe tal cosa como el cristiano que lleva 30 años en el Evangelio, pero nunca cambia su vida, nunca parece haber sido tocado por el Señor, sigue hablando como siempre, sigue actuando como siempre, sigue conduciéndose de la misma manera, vienen los problemas y la tempestad y él actúa de la misma manera. Entonces, hermanos, ¿a quién engañamos? No hay fe en una persona así. Tal vez hay un conocimiento teórico, un conocimiento ortodoxo, tal vez hay conocimiento teológico, pero no hay fe genuina y sincera. Porque la marca indeleble de la fe sincera es que esa persona comienza a actuar como su Señor. Comienza a tener en su vida manifestaciones claras, persistentes, consistentes de que ha sido tocada su vida. Sus palabras tienen que comenzar a cambiar. La forma en la que piensa tiene que comenzar a cambiar. La forma en la que decide las cosas que va a hacer con su vida tienen que comenzar a cambiar. En última instancia, hermanos, para dar una palabra más infalible que la mía, el Señor Jesús dijo que por sus frutos se conocería aquellos que verdaderamente son sus discípulos. Por eso es que la fe y las obras, hermanos, nos confirman que somos hijos de Dios. Porque de lo que hay en nuestro corazón, hermanos, nuestra vida habla. Inevitablemente. Entonces, si entre nosotros, hermanos, hay alguien que tal vez no está seguro acerca de su salvación, tal vez no tiene claro si su vida ha sido tocada por el Señor, esa es una buena pregunta para hacerse. ¿Será que mi vida es una manifestación clara, consistente, de que creo en el Señor Jesucristo? Si la respuesta a esa pregunta es no, mi vida no es una manifestación clara y consistente de que soy del Señor, no te equivoques, hermano. Cambiando la forma en la que actúas no es el camino. No es el primer paso que hay que dar. Primero se confiesa, primero se cree con el corazón y luego se confiesa para salvación. Es decir, tienes que creer en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y entrégale tu vida. No solo lo hagas Salvador de tu vida, también hazlo el Señor de ella. Con este mensaje no quiero decir cambien su comportamiento para que entonces se ganen la salvación. Con este tema quiero decirles, tengan la fe genuina del Señor, crean verdaderamente en Él. Si no lo han hecho, entréguenle su vida, díganle, Señor, aquí está mi vida, úsame. Oren al Señor, clamen a Él, abran su palabra. Y entonces cuando decidan tener fe en Él, entonces decidan también en base a esa fe cambiar la forma en la que actúan. Porque después de esa confesión de fe sigue una autodeterminación por darle mortalidad al pecado todos los días. Entonces, si tú ya creíste en el Señor, ya lo hiciste Señor de tu vida, entonces ahora sí, hermano, determínate tú mismo a seguir la voz del Señor, a leer la palabra para encontrar en ella dirección. Y cuando la encuentres, sigue esa dirección y día tras día, paso a paso, vas a ir confirmando esa fe y las obras naturalmente van a brotar de tu interior. Y entonces, hermanos, verdaderamente serás justificado por tu fe, por supuesto que sí, pero una fe que va acompañada por obras dignas de esa fe. Amén.